Lo primero que quiero hacer en esta grabación es dar gracias a Dios porque estoy comenzando de nuevo a hacer mis grabaciones. En la última que hice, expliqué que iba a ser sometido a una operación de cataratas y tendría que esperar. Yo agradezco a Dios porque ya me hice las dos operaciones de catarata del ojo derecho, primero el izquierdo después, y aunque todavía estoy convaleciente, todavía estoy en tratamiento sin haberme hecho una medición de la vista para ver qué espejuelos tendría que usar. Ya estoy en condiciones que haciendo un poco de esfuerzo puedo comenzar a hacer la grabación. De esta manera no me atraso con el estudio de la lección de escuela sabática porque justamente estoy grabando la lección número 5 del folleto de escuela sabática del tercer trimestre del año 2025. Gracias a Dios doy por esto y más aún porque estoy grabando sin usar espejuelos. Después de décadas usando espejuelos, ahora me siento raro, me siento extraño, pero agradezco a Dios porque puedo hacer esta grabación. También, como que estamos con esta grabación, la primera después de mi operación, eh, tengo que tomar una decisión. Esta decisión es con respecto a la lección que voy a enseñar. Eh, Puedo pasar por alto varios aspectos de la lección y hacerla más sencilla para que me lleve menos tiempo. O puedo dedicar más tiempo a la lección y enseñarla no con todo lo que la enseñanza que lleva, pero sí acorde con una lección, enseñarla con más detalle que pudiera ser útil. Como que mi función en estas grabaciones de la lección de escuela sabática es servir de ayuda para que otras personas primero hagan su repaso de la lección con un material un poco más abundante y segundo que si los que escuchan algunos son maestros y quieren presentar, pues que sirva esta lección o las lecciones que yo estoy dando de una ayuda que les sea de utilidad. Cuando digo de utilidad es que tengan material para elegir. Todo está en el tiempo que la persona pueda dedicar a estudiar la lección. Así que es posible que esta lección que estamos estudiando ahora, ya con todo lo que hasta aquí he dicho, agradeciendo a Dios, pues es posible que ocupemos más del tiempo de una lección, o sea que la lección la dividamos para que pueda tener mayor explicación. Así que comenzamos ahora con la lección, ya dijimos el título, se llama La Pascua. Se está hablando del Cordero Pascual. Tiene que ver con la experiencia del pueblo de Dios Dios lo está sacando de Egipto. Ya hemos analizado, hemos visto, hemos estudiado acerca de las plagas que cayeron en Egipto y en el estudio de las plagas que ya hemos hecho, llegamos al momento en que falta solamente la 10ª plaga. Pero en el folleto
En vez de continuar con la plaga que viene, lo que se está haciendo es ir a como está presentado en la Biblia, que se hace una aparte en la narrativa de las plagas para explicar lo que Dios hizo y entonces en vez de decir vamos a estudiar la 10ª plaga, lo que estamos haciendo es la preparación que Dios hizo antes de la 10ª plaga. O sea, tiene que ver con la Pascua. En esta lección vamos a estudiar en el capítulo 11 y vamos a estudiar también en el capítulo 12 de Éxodo. Ahí viene la narrativa de la Pascua. Así que vamos a dedicar un tiempo para hablar de la Pascua y no en sí de la 10ª plaga. Aunque queremos mencionar aquí que las plagas que cayeron sobre Egipto fueron 10 plagas. Y la última plaga, la 10ª plaga que completa el ciclo de las plagas que cayeron, es importante porque el número 10 da un sentido de plenitud, de algo completo. Y lo que está enseñando es que al caer las plagas, Dios dio a los egipcios, a Faraón como líder de Egipto, al mismo pueblo de Israel y a todas las personas que leen la Biblia, porque esta historia está narrada en la Biblia. Toda persona que dedica su tiempo a leer la manera en que Dios forjó o hizo al pueblo de Israel, cómo lo hizo una nación, cómo lo ayudó en los momentos de aflicción y todo lo que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel, en esas de esas 10 plagas, Dios envió toda la enseñanza que quería hacer para señalar de esta manera lo que es el plan de la redención. Dios forma un pueblo, es la enseñanza que tiene que ver con las plagas. Dios forja un pueblo, Dios conduce a una nación en la tierra que es la iglesia de Dios, que es el pueblo de Dios, a través de las luchas y las vicisitudes de la vida. Dios forma una iglesia, forma un pueblo, lo conduce. A través del plan de la redención, Dios conduce y redime al pecador condenado a la muerte y a la destrucción. Dios le da la posibilidad de alcanzar la vida. En la historia de las plagas y en la historia de la Pascua del Cordero Pascual, Dios está haciendo una ilustración de la manera en que Dios sacó, primero hizo su pueblo, la nación israelita, la sacó a través del desierto y la introdujo en una patria nueva, en una tierra prometida. Así Dios conduce a su iglesia, Dios conduce a su pueblo en la historia de la tierra, en las luchas del bien y el mal, en las luchas que tiene que ver con el pecado. Dios conduce a un pueblo, a una iglesia que finalmente va a salir de Egipto, que representa al mundo, al pecado, al mal, y lo introduce a la Canaán, ya no una tierra, un país en este mundo,
sino la Canaán celestial, o sea, el reino de Dios. Dios forma un reino que heredará este mundo, que será librado del pecado, y ese reino de Dios estará para siempre. Es el triunfo definitivo y completo de la voluntad de Dios cuando hizo la creación, que no creó este mundo en vano, sino que lo creó para ser habitado, pero no para ser habitado por personas corruptibles, que envejecemos, que enfermamos, que morimos, con fuerzas malignas que luchan contra Dios y se rebelan contra todo lo que es Dios. Dios no hizo la creación para que ese mal existiera. Dios hizo la creación con un propósito, y es que el universo entero, inclusive esta tierra, ya libre del pecado y de todos los pecadores, viviremos por la eternidad en el reino de Dios, santo, justo y bueno. La lección de esta semana tiene que ver mucho con esto. Esta historia de la Pascua tiene que ver con el plan de la redención. Así que es algo importante la Pascua, porque Dios no mandó la 10ª plaga así de después de la 9ª plaga, la 10ª plaga. No, era algo importante, era una cuestión de vida o muerte. Así como el plan de la salvación es una cuestión de vida y muerte, también la Pascua era una cuestión de vida o muerte, porque la Pascua era Dios llamando a una persona responsable de todo el pueblo que estaba bajo su control. Así Faraón era responsable de lo que pasara con los egipcios. Y también Faraón tenía responsabilidad en lo que pasara con los israelitas. Cuando Dios envía la Pascua, está mandando algo que señala que la cuestión es de vida o muerte, porque la 10ª plaga era la muerte de todos los primogénitos. Y hay varias cosas que debemos ver nosotros en nuestro estudio de esta lección. Primero, como lo es el plan de la redención, Dios invita, Dios invita al pecador para que escuche su llamado de amor, para que acepte su llamado y siga, obedezca a Dios, siga el llamado de Dios para que pueda tener vida. En la Pascua, Dios le está dando la oportunidad a Faraón como responsable de su pueblo y al pueblo de Egipto también como responsable por ellos mismos, que cuando ven lo que Dios está haciendo para que el pueblo de Israel quedara preparado para no sufrir la muerte, tampoco ellos pudieran o tuvieran que sufrir la muerte, sino que también pudieran ser liberados. Porque la historia de la Pascua es una historia que tiene que ver con liberación. Sí, tiene que ver con vida o muerte, pero Dios está dando la oportunidad de la liberación. A través del Cordero Pascual habría liberación
para todos los que hicieran, para todos los que obedecieran a Dios en lo que Dios les estaba señalando. Era una decisión final porque los primogénitos quedaron condenados a muerte por su desobediencia a Dios. Iban a ser destruidos, pero Dios le daba la oportunidad para que los primogénitos no tuvieran que morir. Hay una parte de la lección que veremos más adelante y vamos a tratarla también aquí en este momento. Es acerca de las decisiones que las personas toman en la vida. En estas lecciones que hemos estado estudiando acerca del Éxodo, nosotros hemos visto cómo Faraón y los egipcios condenaron a la muerte a los niños recién nacidos en Israel. En su lucha para evitar el plan de la redención, pero en su lucha momentánea de Faraón para mantener la esclavitud en el pueblo de Israel, ellos condenan a muerte a los niños varones para que esos niños no vivieran, por lo tanto no iba a haber un libertador, no iba a venir el Mesías tampoco, porque el libertador de los israelitas iba a nacer de un niño varón y también el Mesías sería un hijo varón que iba a nacer, que fue Jesús, el que vino a dar su vida por la humanidad. Faraón condenó a la muerte a los hijos de los israelitas. En la última plaga, también Faraón condena a muerte por su desobediencia y por su rebeldía contra Dios, condena a muerte a todos los primogénitos de Egipto. No solamente a los hombres, sino la destrucción fue más amplia. Y eso nos enseña, y lo veremos a repetir cuando lleguemos a la lección, a la parte esta, eso nos enseña, y esta lección del estudio de la Pascua nos enseña que debemos tener cuidado en la vida con las decisiones que nosotros hacemos, porque nuestras decisiones tienen consecuencias. Nosotros recogeremos el fruto de la simiente que sembramos. Si nuestra simiente es mala, el fruto que se recoge es malo. Si la semilla que se siembra es la muerte, lo que se recoge es la muerte. Debemos tener cuidado con nuestras decisiones, porque eso traerá consecuencias en nuestras vidas. En este caso, en la Pascua, la decisión que se toma es de vida o muerte y los egipcios escogieron la muerte y por eso, por no obedecer a Dios y por no hacer lo que Dios estaba diciendo, es lo mismo del plan de la redención que por el ser humano no obedecer a Dios, no seguir el plan de la redención, queda condenado a muerte. Esta historia de la Pascua, a través del Cordero Pascual que es Cristo, que es nuestro Salvador, es una ilustración, repito una vez más, es una ilustración de la lucha entre el bien y el mal, es una ilustración del plan de la redención y también una enseñanza que las decisiones que nosotros tomemos tienen que ver en nuestra vida y nos alcanzará, sea para la vida o sea para la muerte. Como en la preparación de la Pascua, de acuerdo con lo que la Biblia dice y lo que estamos estudiando en esta lección,
como que en la preparación de la Pascua se tomaba una decisión para vida, porque ese Cordero Pascual representaba la oportunidad de escapar de la muerte. Repito una vez más, tiene que ver con lo que se enseña en la Biblia acerca del plan de la redención. Y hay una decisión que tenía que tomar Faraón en aquel tiempo. Y hay una decisión que también nosotros hoy en día nosotros debemos tomar, porque para eso es que estas cosas están, estas historias están registradas en la Biblia. Es una enseñanza que Dios nos da. También necesitamos sabiduría para que la decisión nuestra sea correcta y nuestra decisión sea para vida y no para la muerte. La Biblia enseña que Dios no nos deja solos. Dios nos ayuda y nos da la sabiduría para que nosotros podamos tomar la decisión correcta, la decisión de la vida. Dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, dice la Biblia lo siguiente: porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Y el buen propósito de Dios es que vivamos. El buen propósito de Dios en el tiempo de esta historia de las plagas, en el tiempo en que Dios forma su pueblo de Israel y lo va a sacar de Egipto, Dios quería que los mismos egipcios vieran lo que él hacía y su decisión fuera para vida. Para los israelitas Dios estaba señalando a través de la historia de la Pascua que la forma, la única manera de vida es obedecer a Dios y seguirle. Por lo tanto, Dios le daba la sabiduría a Faraón y a los egipcios. Dios también dio la sabiduría a los israelitas a través de la enseñanza de Moisés. El seguir la sabiduría es permitir que Dios obre en nosotros y hagamos lo que Dios quiere, y eso nos da la vida. El hacer lo contrario es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios siempre quiere ayudar al ser humano para que su acción sea para vida. Ojalá que tú y que yo tomemos la decisión de obedecer y seguir a Dios. Hasta aquí llegamos con nuestra lección hasta este momento. Continuaremos en otro tema hablando de nuestra lección. Nos vemos en nuestra próxima grabación.